Amados hermanos, buenos días. Es un gusto en esta mañana compartir la palabra con ustedes. Y quiero empezar contándote la historia de una mujer llamada María. Una mujer que nació en un hogar disfuncional por el abandono y el rechazo del padre, el cual la dejó desde muy pequeña y con una madre que vivía victimizándose. Una mujer que se sentía sola y que de pronto cuando llegó a la juventud, a la adolescencia, se enamoró. Y luego tuvo un hijo y este hombre la abandonó. Y así pasaron los años y luego volvió a enamorarse. Y sucedió lo mismo, el hombre la volvió a abandonar con un segundo hijo. Y tenía que trabajar duro para sacar adelante a esos dos hijos. Y cada vez que era rechazada por un hombre sentía el rechazo de su padre. Vivía con dolor, con enojo, con ira, con amargura, con falta de perdón. Y trabajaba y lo que ganaba no era suficiente para mantener a esos dos niños. Y decidió tomar otro camino, el camino de poder vender su cuerpo a hombres y poder sacar mayores ganancias. Y ella cayó en el oficio de la prostitución. Pero María cada vez caía más fondo, caía cada vez al pozo más profundo y al lodo cenagoso. Y sentía que su vida no tenía valor. Y le preguntaba a Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Y esa pregunta golpeaba su mente todos los días. ¿Y dónde estás, Dios? Yo quiero compartir contigo el pasaje de Lucas 7, 36 al 50, de una mujer parecida a la historia que yo te estoy contando. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. En aquella época las sociedades eran patriarcales. Las personas más indefensas o débiles o menos valoradas eran los niños, eran los ancianos, las mujeres y los esclavos. Las mujeres tenían valor por los hijos varones que podían dar, parir en esos momentos. Y esta mujer no se le conoce por su nombre. Esta mujer de la historia no se le conoce por su nombre, pero sí se le conoce por ser pecadora, probablemente prostituta. Y dice que Jesús estaba en la casa de este fariseo, que fue invitado a una cena, fue invitado a un banquete. Cabe resaltar que las mujeres no eran invitadas a los banquetes, y mucho menos sentarse con varones a comer, ni tampoco los varones podían hablar con las mujeres en público. Y dice que Jesús se sentó. Para este fariseo era un privilegio tener a una persona como Jesús, un maestro, que enseñaba en la sinagoga y que venía de otra ciudad. Y al momento de sentarse a la mesa no eran como las mesas de ahora, sino eran divanes sin respaldar, sofás sin respaldar, donde ponías el codo, uno de los codos y los pies hacia atrás. Entonces dice que esta mujer de la ciudad era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer estaba llena de dolor. Esta mujer estaba llena de rechazo. Esta mujer quería un cambio para su vida. Y de pronto ella se entera de un Jesús que seguro caminaba por el pueblo, caminaba por las ciudades. Un Jesús que hacía milagros, señales y prodigios. Un Jesús que sanaba enfermos. Un Jesús que libertaba a las personas y sacaba demonios. Y ella entendió que ese Jesús podía ser la persona que podía cambiar su vida, podía transformar su vida. Como mujer, ella era considerada marginada, rechazada, peor aún si era pecadora. La palabra del Señor nos dice
Que Jesús mismo dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Eso dice Marcos 2:17. Y Jesús vino por esta clase de gente. Jesús vino a traer igualdad, a hacer un cambio transformador, era un choque cultural, era un choque social. Y el primer punto que quiero tratar en este sermón es la actitud de la mujer pecadora postrada a los pies de Jesús, reconociendo su necesidad del Maestro. Esta mujer llegó, entró, irrumpió. No le importó que la señalaran como pecadora. No le importaba que aunque fuera echada de la sala. Tampoco le importó, y peor aún, que Jesús la rechazara. Pero esta mujer tuvo el valor para ir de frente y postrarse a los pies de aquel que un día o muchas veces había escuchado. Y dice la palabra que estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Yo creo que en cada lágrima esta mujer dejaba cada dolor, que en cada lágrima esta mujer dejaba su pasado, las veces que había sido rechazada, las veces que se sintió usada y permitió ser usada. En cada lágrima ella le decía: Jesús, te necesito. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y no se cansaba de besarlos, porque lo amaba, en agradecimiento, porque sabía lo que Dios hacía en su vida, y los ungía con el perfume. Esta mujer llegó con un arrepentimiento genuino, reconociendo su necesidad de Jesús y su necesidad de saber que solo Jesús podría traer sanidad y libertad, restauración a su vida, y que era el único que podía llenar su vida emocional y espiritual. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta mujer estaba viva físicamente, así como hoy en día camina tanta gente por el mundo, por las calles, pero muertos espiritualmente, sin esperanza, en dolor, heridos. Pero esta mujer tomó la mejor decisión de su vida. Y dice la palabra que el Señor le dio esa dádiva, el regalo inmerecido de esa vida eterna para todos aquellos que nos vamos a arrepentir, que nos arrepentimos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces nos hemos sentido como esta mujer? ¿Cuántas veces hemos experimentado el dolor? ¿Cuántas veces hemos sido rechazados? ¿Cuántas veces sentimos que estamos en un túnel oscuro, en tinieblas, y que no encontramos la salida ni la luz? ¿Cuántas veces preferiste morir? ¿Cuántas veces presentaste tu vida sin encontrar un objetivo, ni planes, ni propósitos? ¿Cuántas veces pensaste que tu vida no tenía propósito? Y cuando hablo del rechazo, porque esta mujer fue rechazada aún desde el vientre, seguramente. No hablo solamente del rechazo de un esposo, de una pareja o de un hijo. Hablo del rechazo de un padre o de una madre, que fue lo que marcó la vida de esta mujer, o de muchas mujeres, o de muchas personas, seguramente. Una mujer que se sentía rechazada también por una sociedad machista, patriarcal. Pero la palabra dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Jesús es la luz en medio de las tinieblas. Jesús es el gozo en medio del dolor. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús estaba allí, al lado de esta mujer, mirándola.
con esos ojos de amor, mirando su necesidad, mirando su quebrantamiento. Jesús, que lo conocía todo y todo lo sabía. Pero ella sabía que Él era el único que la podía hacer libre, era el único que no la juzgaría, ni el que no la abandonaría, ni la señalaría. El punto 2. Al que ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el versículo 39 del pasaje dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Mientras sucedía este episodio de la mujer postrada a los pies de Jesús, llorando, Simón, el fariseo, dudaba de que Jesús fuera profeta. Pero Jesús, que lo conocía todo y lo conoce todo, dice que aún estando antes de que esté la palabra en nuestra lengua, Él ya conoce nuestros pensamientos. Y Él pudo conocer lo que estaba pensando Simón. Y por eso le presenta esta parábola, la palabra de los 2 deudores. Y le habla que un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. Un denario era el salario de un día. O sea que le debía 500 días de trabajo. Y el otro le debía 50 denarios, 50 días de trabajo. Ninguno de los 2 deudores podía pagar la deuda. Pero ¿qué hizo el acreedor? ¿Qué hizo el Señor? Le perdonó la deuda. Por eso le pregunta a Simón: Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón juzga rectamente y le dice: al que se le perdonó más. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto le debes al Señor? ¿Cuánto le debemos al Señor? ¿De qué tamaño es la deuda que es imposible de pagar por nosotros? Porque nosotros no podemos pagar ninguna deuda. De modo figurado, el Señor está representando a un deudor que le debía 500 denarios, y podemos decir que podría ser esta mujer pecadora, prostituta. Y al otro lado, el fariseo que debía 50 denarios, pero que no reconocía su condición de pecado. No reconocía que también era pecador. Se creía más digno que la mujer. Hipócrita en algún momento, hay pasajes que el Señor dice. Cuando una persona sabe cómo está su vida delante de Dios, conoce su miseria, sus delitos y sus pecados, y ya no quiere más de lo mismo, es donde viene arrepentido, es donde reconoces y vienes arrepentido y dices: Señor, te necesito, perdóname, transforma mi vida. Y en ese momento siente el perdón de Dios y la deuda está pagada. No por ti ni por mí, sino por Él. Porque Él la pagó en la cruz del Calvario, entregando su vida por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta persona que se siente perdonada por Dios, que conoce a Dios, cumple con el primer mandamiento de Dios: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Punto número 3. Al postrarse con corazón quebrantado, la mujer pecadora le entrega lo único que podía dejarle a Jesús: su vida. Así nosotros debemos entregar nuestras vidas y permanecer postrados a los pies de Jesús. El versículo 44 dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En aquella época, un forastero, un invitado a una casa, era una costumbre que el siervo, el sirviente, el esclavo le lavara los pies al invitado, porque allí los caminos eran de tierra y llegaban los pies empolvados. Pero cuando Jesús llegó a la casa de Simón, el fariseo, no le lavaron los pies. Así como cuando ahora, en la actualidad, cuando llega un invitado a tu casa, tú le das un refresco y le invitas unos bocaditos, era parte de la cultura de aquel momento, lavar los pies a los invitados. Entonces, en ese momento, esta mujer le había lavado los pies con sus lágrimas. Y por eso Jesús le dice, entré en tu casa y no me dices agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y al final Jesús, después que le dice, ¿sabes qué? Simón, entré en tu casa y no me lavaste los pies. Entré en tu casa y no me besaste. Entré en tu casa y no me secaste los pies con los cabellos. Entré en tu casa y no me diste aceite. Y mucho menos se postró delante de Jesús. ¿Sabes por qué no lo hizo Simón? Porque no amaba a Jesús. Así de fácil, amada iglesia. Y no amaba a Jesús y menos reconocía su condición de pecador. El maestro le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados, porque ella se humilló, ella reconoció quién era, ella ya no quería vivir de esa forma, necesitaba una transformación. La palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. Ella es una mujer que ya estaba en Cristo, ella había sido perdonada, ella había sido perdonado cada uno de sus pecados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, su vida pasada ya estaba atrás. A partir de ahí ella tenía una nueva identidad. Ella era hija de Dios. Yo te pregunto, ¿reconocemos nuestros pecados todos los días? ¿Estamos arrepentidos de nuestra vieja manera de vivir? ¿Estamos esforzándonos cada día por agradar a Dios? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. Esa paz que ella no había tenido toda su vida, esa paz que ella había buscado equivocadamente en el mundo, solo Cristo se la pudo dar. Y es la misma paz que solo Cristo nos puede dar a nosotros cuando vamos nosotros en la condición de esta mujer, rindiéndonos, postrándonos, arrepintiéndonos, reconociendo que solo Él puede ser el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Ella fue perdonada, pero ella también fue salva. Esta mujer sabía cuánto le había perdonado el Señor. Yo te pregunto, ¿cuánto te ha perdonado Jesús? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto anhelas permanecer en su presencia? ¿Cuánto hambre tienes de Él? Cuando somos conscientes cómo éramos antes y lo que somos hoy, solo podemos decir gracias, oh Señor, porque eres tú. Es su gracia, es su favor, es su misericordia. ¿Cómo no vamos a ir postrándonos a sus pies? ¿Cómo no amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas? Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Concluyo. Esta mujer tomó la mejor decisión de su vida. ¿Qué decisión vas a tomar tú? La de ir a buscar a Jesús, de rendirle su vida entera, de entregarle su pasado, su presente y su futuro, de permanecer a sus pies. Muchos la juzgarían, muchos la señalarían, pero ya eso no importaba porque ella sabía cuál es su identidad de hija, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús.
Ella no era ya la criatura para el mundo. Ella era una hija de Dios. Cuando sabemos de dónde nos sacó Dios y cuánto nos ha perdonado, lo amamos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Permanecemos a sus pies. Queremos caminar mirando su rostro cada día, buscando su presencia, con ese hambre y esa sed de Él, siendo obedecedores a su palabra y a su voluntad. Hágase tu voluntad en nuestra vida. Buscando cada día caminar en santidad, siendo imitadores de Dios como hijos amados, como dice la palabra. Sed santo como yo soy santo, dice la palabra. Esta mujer, que no sabemos por qué tuvo que llegar a esta circunstancia, que no sabemos por qué, qué pasó, cuánto tuvo que vivir, pero solamente sabemos que este pasaje nos dice que esta mujer fue perdonada y fue salva. Yo te animo para que busques al Señor con todo tu corazón, apasionadamente. Rindas tu vida a Dios y lo hagas el Señor y el Salvador de tu vida. Que te postres a Él, que ores, que estudies su palabra, que crezcas en el Señor, que se haga su voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. Así dice su palabra. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para tu vida y para mi vida. Hoy es el día de tomar esa decisión, de llegar como esa mujer y decirle, aquí estoy, Señor, delante tuyo. Tú lo conoces todo. No hay nada para Él que sea oculto. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y Él te ama y está interesado en que tú llegues a Él. Él está ahí tocando la puerta de tu corazón y Él está a la puerta y Él dice, y yo estoy llamando y el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y hoy es el día que Él está tocando la puerta de tu corazón. Que puedas llegar y hacerlo pasar, invitarlo, el Espíritu Santo. Y a partir de hoy, sé un hijo o una hija de Dios. Porque la gracia, la misericordia y el favor del Señor están contigo. No lo olvides. Cristo te ama. Y no importa lo que hayamos hecho en el pasado, Él siempre está dispuesto a abrazarnos, a perdonarnos, cuando lo hacemos genuinamente y de corazón. El Señor te bendiga.